quién es Cristo. Entonces nosotros estamos ahorita, después de haber estudiado el trabajo de Dios Padre desde la eternidad pasada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y lo que va a hacer en el milenio, en el reino de Cristo establecido, porque todo eso está incluido en el tiempo. Y en uno de los mensajes anteriores les estuve tratando de explicar que si la Tierra tiene millones de años, quiere decir que Dios, porque se deduce, Dios trabaja en ciclos de 7,000 años, porque a nosotros solo nos revela 7,000 años de tiempo. Nos habla de la eternidad pasada fuera del tiempo y nos habla de la eternidad futura fuera del tiempo. La Biblia cubre las dos eternidades, porque habla de que nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Luego habla de los 7,000 años, 2,000 de los patriarcas, 2,000 de ley, 2,000 de gracia y 1,000 del reino. Eso es todo lo que la Biblia enfoca en lo que respecta a tiempo. Pero nos da la información de la eternidad pasada y nos da información de la eternidad futura. Entonces, gracias a Dios que estudiamos, si se recuerdan ustedes, estudiamos los 42 aspectos del trabajo de Dios. We studied the 42 aspects of the work of God during the eternity past, the time, and the eternity future. Entonces, ahora estamos estudiando lo que es Cristo. ¿Qué es Cristo y quién es Cristo? Porque todos los cristianos debemos de saber qué clase de Dios nos vino a través de la persona de Jesucristo. What kind of God came through Jesus? What kind of God was incarnated in the person of Jesus? Entonces, en el mensaje anterior, yo usé una expresión de poner así mis manos. Y pareciera que estoy poniendo así un mapa mundi, ¿verdad? No, pero puse mis manos así tratando de que todos los hermanos entiendan, a pesar que el domingo voy a explicar en una manera más amplia lo que Dios nos da para entender quién y qué es Cristo. ¿Quién y qué es Cristo? Porque resulta que los cristianos, como estamos llenos de enseñanzas tradicionales, estamos llenos de enseñanzas que la Iglesia Católica introdujo a los cristianos, porque la Iglesia Católica se identifica como católica cristiana. Y por muchos años nosotros hemos sido instruidos por medio de doctrinas mezcladas. O sea que no nos han enseñado la verdad en su pureza, porque el diablo ha cegado el entendimiento de muchos siervos de Dios, debido a que si uno no tiene cuidado, pues uno resulta buscando otras cosas en vez de buscar cómo agradar a Dios. Entonces estamos como dañados en nuestra forma de creer, pero cuando Dios lo visita a uno, Dios le abre los ojos y Dios le permite a uno ver con más claridad los asuntos. Pablo dice en Corintios, en 1 Corintios, allí por el capítulo 2 y 3, dice que cosas que oído nunca ha oído y cosas que nunca han subido al corazón del hombre están preparadas por Dios para los que le aman. O sea que nosotros podemos, especialmente en este tiempo, saber cosas que por miles de años no se han sabido. O sea que Dios va a revelar muchas cosas que han estado ocultas. Entonces, por ejemplo, algo cuando les dije que ponía mis manos así, porque para que uno entienda a Dios,
uno tiene que buscar la manera de cómo ilustrarlo bien en vez de basarse en doctrinas mezcladas, ¿verdad? Entonces yo ponía mis manos así y les digo, miren, este es el Dios absoluto. Allá dentro de mis manos está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahí, y ese es el Dios absoluto al cual toda la humanidad debe de creer y servir. Porque a nosotros desde el principio de la Biblia nos revelan un Dios plural. Nosotros los cristianos tenemos un Dios plural. We have a plural God. Y por eso ustedes leen desde el principio de la Biblia, dice, hagamos al hombre, descendamos, confundámoslos. O sea que Dios se revela como un Dios plural. Entonces usted tiene que saber que el Dios absoluto es un Dios plural que también en el Nuevo Testamento se revela igual, porque ustedes ven que Mateo es el primer evangelio en el Nuevo Testamento, y en Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre, y ese nombre es plural, Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ha declarado lo mismo, que Él es un Dios plural, se llama Elohim. Elohim es un Dios plural. Y entonces, yo quiero nada más que ustedes se den cuenta cómo funciona este asunto. Porque si Dios quiere, el domingo yo voy a estar hablando de el unigénito Hijo de Dios y el primogénito Hijo de Dios, porque resulta que Jesucristo es las dos cosas. Él es el unigénito Hijo de Dios y es el primogénito Hijo de Dios. Entonces yo quiero que ustedes vean que aquí en el Dios absoluto, allí eternamente existe el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eternamente. Dios es eterno y es eternamente plural. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Eternamente. Y aquí está. Solo lo estoy ilustrando. No van a creer que estas manos son Dios. Lo estoy ilustrando. Entonces noten pues que allá adentro está Dios y se puede decir que ese es el estado primigenio de Dios. Si Dios no sale de ahí, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero si Él sale de ahí, y cuando sale de ahí, en ese mismo momento, Él se vuelve criatura. Pero noten, es Dios, porque Él sale de ahí. Aquí está Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Pero al salir de aquí, vamos a ir leyendo versículos para que ustedes tengan una idea correcta de lo que es Dios. ¿Ok? Entonces noten pues, vamos a ir a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora fíjense, las salidas del Señor son eternas. Yo no tengo revelación bíblica para decir que todas las salidas son iguales. Pero yo les dije que si Él trabaja en ciclos de 7,000 años y esta tierra tiene millones de años, quiere decir que esa Biblia tiene validez y tiene validez. Por eso Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Entonces esa Biblia es de uso cada 7,000 años. No me pregunte si
todo el tiempo nosotros somos los mismos que estamos viniendo. No me vayan a preguntar de eso todavía, ¿verdad? Pero usted póngase a pensar. Porque algunos sí escriben esas cosas. Algunos dicen que somos los mismos los que hemos venido miles de veces. O sea que Milton ha venido, imagínese cuántas veces. Bueno, sí hay bases para hablar eso. Sí hay bases. Porque resulta que, vamos a leer otro versículo. Usted entendió las salidas, ¿verdad? O sea que Dios en Cristo sale, ¿verdad? Dios en Cristo sale. Vamos a leer unos versículos que al final de los 7,000 años dice que Cristo se regresa otra vez ahí. Ay, esto está emocionante, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios 15, ¿cuánto? 1 Corintios 15, solo para ir dando estas explicaciones y que usted esté contento y que pueda dormir a pierna suelta. 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 28. 1 Corintios 15, 28. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esos versículos, si usted lo lee desde el 20 al 28, ahí se lo dejo de tarea, porque si me pongo a leerlo todo, se nos va el tiempo. Pero del 20 al 28, usted entiende que ahí se acabó el milenio. O sea que se acabó el reino de Cristo cuando Él, todos sus enemigos son puestos bajo los pies de Él. Y entonces Él mismo viene y dice, se acabó todo y me voy para sujetarme. ¿Sí o no? Para sujetarme al Padre. Regreso. Entonces quiere decir que Él solo sale a hacer el trabajo, pero Él regresa. Pero noten pues, porque el mensaje de la Biblia tiene que ser entendido. Salió unigénito. Amén. Salió unigénito. Cuando Él se encarnó, Él siguió siendo unigénito. Leámoslo. Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo, porque es el verbo del capítulo 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Se dan cuenta que Él adentro es unigénito? Porque solo hay un Hijo en la Trinidad. Pero al salir es unigénito, pero ya está en carne, ya está en un cuerpo. Y dice que viviendo aquí en la tierra como unigénito, estaba lleno de gracia. Y dice que vimos su gloria. Ya entendimos, debido a que estudiamos la Biblia, ya entendimos que gloria es expresión. O sea que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él expresaba al Padre Celestial. Él lo dijo. El que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Ok. Entonces, noten pues, aquí está el Dios absoluto. Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, sale, es el unigénito. Pero ahora vamos a leer Romanos 1:4. Leamos Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nos debe sorprender que cuando resucita,
le dicen que es hijo de Dios. Fíjense pues, cuando resucita, la Biblia nos dice, hijo de Dios. Entonces, ¿cómo era él cuando se encarnó? Era hijo del hombre. Cuando él nació de la Virgen María, él es el hijo del hombre. Entonces, si nosotros como cristianos no aprendemos estas cosas, entonces nosotros no vamos a entender el propósito maravilloso que Dios tiene con nosotros. Y les dije que les iba a decir que si Él sale, porque esta Biblia que nos dieron a nosotros, hermano, esta Biblia está tremenda. Esta Biblia nos vuelve locos. Bueno, los católicos dijeron que si la leíamos que nos íbamos a volver locos. Y estamos locos, gracias a Dios. Yo estoy loquísimo. ¿Sí? Yo no solo estoy loquito, lo pongo y lo caso. Pero esta Biblia de nosotros, hermano, es maravillosa. Porque mire lo que dice Efesios 2:10, que es el versículo de oro. Efesios 2:10, para que tengamos una idea más clara, hermanos, porque somos hechura suya. Hechura es en Adán, hagamos al hombre. Somos hechura de Dios, pero aparte de eso, somos creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Y eso te debe de despertar tu mente. Porque si tú fuiste creado en Cristo Jesús, fíjate pues, ya te expliqué que al salir de allí el unigénito y encarnarse es el Hijo del Hombre. Nosotros no estábamos allá adentro, porque nosotros no somos parte de la divinidad. Pero cuando sale aquí, que se encarna, se vuelve creación. Cristo. Y allí nosotros, creados en Cristo. O sea que yo quiero que ustedes alcancen a ver que la salida de Dios de su estado primigenio es para hacerse el Hijo del Hombre, que es corporativo. Me explico, ¿verdad? Estamos agarrando la onda. Nosotros en Cristo, pero si Él es eterno. Porque a nosotros nos están diciendo que nos pusieron en Él desde que Él salió. Desde que Él salió. En cuanto Él salió de la Trinidad, es creación y es una creación corporativa que nos incluye a nosotros. ¿Usted lo alcanza a ver? Fíjese todo lo que me ha tocado. A mí me ha tocado estudiar esto 60, hasta los 60 años de estudiar la Biblia, he entendido esto. Así que no vayan a creer ustedes que les estoy pasando malas noticias. Les estoy pasando cosas buenísimas. Entonces noten pues que nosotros, y oigan bien eso, porque si la Biblia no la estudiamos específicamente, detalladamente, nosotros no entendemos. Porque la Biblia dice que nosotros somos engendrados. La Biblia dice que nosotros somos creados, que somos engendrados. Imagínense, que somos adoptados. Imagínense, si uno no estudia bajo el contexto cada una de esas declaraciones, entonces uno anda todo norteado y todo lleno de conceptos y todo lleno de doctrinas y todo lleno de creencias, pero uno no entiende la realidad. Oh, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Porque cuando usted logra entender, entonces la Biblia va a tener un sentido muy profundo para usted. Por eso le dije, esa Biblia que nosotros tenemos es un libro perfecto. Hermanos, esa Biblia que Dios nos dio a nosotros está arreglada
divinamente para que nosotros entendamos en una forma sencilla, pero profunda, lo que es Dios. Ahora se le aclara a usted el pensamiento. Nosotros, al hablar de que fuimos creados en Cristo Jesús, estamos hablando de que Dios ya afuera es criatura, adentro es creador. Pero afuera es criatura, creador, porque aún aquí trae el mismo poder. Él sale de aquí y se vuelve el Hijo del Hombre, pero puede calmar el mar, puede echar fuera demonios, puede sanar enfermos, puede resucitar muertos. El hecho de que Él se haya hecho el Hijo del Hombre, nunca lo privaron de su poder. ¿Quién es este?, decían, que aún el mar le obedece. ¿Quién es este? Si era Dios encarnado. Pero sorpréndase pues, porque usted y yo fuimos creados en Él. Fíjese que cuántos años han predicado que Adán es una creación de Dios, y Adán no es una creación de Dios. Adán es una hechura de Dios. Miles de años, hermano. O sea que muchos hermanos de nosotros se murieron sin saber todos estos misterios. Ellos se murieron, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Dios te salve María, llena eres de gracia. Así se murieron. Pero lo peor de todo es que hay cristianos que se han muerto sin conocer los misterios de Dios. Y por eso es que yo le digo a usted, hermano, sea un amador de la palabra. Y cuando me escuche a mí, váyase a leer, porque a lo mejor lo voy a chanflear. Vaya y lea, corrobore lo que el hermano Carrillo le está enseñando, porque mire, muchos contradicen. Por ejemplo, el primer cristiano que habló de la preexistencia, el primero, fue en el siglo II, porque él nació en el año 182. En el año 182 después de Cristo era el siglo II. Y él se llamaba Orígenes. Y a mí me llama la atención, hermano, porque los nombres significan mucho. Él se llamaba Orígenes y yo leí la historia de Orígenes. Él era un hermano muy piadoso, era un hermano bien entregado a Dios. Y él fue el primero. Y eso que lo declaró torcido, pero lo declaró. Dijo que él descubrió que las almas son eternas. Y pues imagínense ustedes, a él lo colgaron. La Iglesia Católica lo colgó porque dijo que era un hereje. Y fíjense que antes, si a mí ya me hubieran colgado como 10 veces. Si estuviéramos viviendo en el tiempo de la colonia y la Inquisición y todo eso, hermano, se lo echaban a uno. Ahora tenemos la bendición de poder predicar, y que un día de estos me pueden matar también es cierto. Porque un día de estos algún loco se le mete que yo soy un hereje y me mata y goodbye Charlie. Pero quiero decirles pues que Orígenes fue el primer hermano que predicó que las almas eran eternas. Estudiando yo escribí un folleto, y algunos de ustedes lo tienen. Los que no les gusta estudiar ni siquiera lo tienen, ni han averiguado. Oiga, hermano, ¿me podría conseguir ese folleto que dice el hermano Carrillo, por favor? Porque sí, ahí les explico yo bien la preexistencia. Y hasta les digo quién la cree. La creen los mormones, la cree Elim, la cree Llamada Final, la cree Ebenezer. Todos los hermanos que han estudiado la Biblia profundamente creen la preexistencia, porque es 100% bíblica. Entonces, noten ustedes pues que él enseñó que las almas eran eternas y lo rechazaron. Y yo también lo rechazo.
pero yo pues existo en otra época y solo imagínense, yo estoy existiendo 1800 años después que él. 1800 years after my brother Orígenes. Pero yo le podría decir a Orígenes, mira, acuérdate que los cristianos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Él nunca descubrió eso. Por eso él decía que al entender versículos de la Biblia, él decía, las almas son eternas. Pero él nunca pudo identificar que la existencia eterna de nosotros está en nuestro espíritu. Porque fuimos creados en Cristo Jesús. Nosotros somos parte de Dios. No vaya usted a creer otras cosas. Usted es la esposa de Cristo. Pero si al hombre le sacan su esposa del costado, pues Cristo ya tenía a su esposa ahí cuando lo hicieron. Y lo que le cuesta a la mente humana es creer que Cristo es creado. Porque si Él es Dios, dice, ¿cómo voy a decir que es creado? Pero es que el asunto es que Él es Dios y es creado. Él es creador y es criatura. ¿Acaso no dice Pablo en Colosenses que Él es el primogénito de toda creación? ¡Wow! Entonces, pues podríamos hablar muchas cosas en esta noche, pero ya me cansé. Just kidding. No me he cansado, pero es que los viernes hablo poquito. Son 8:50. Me quedan 10 minutitos más porque hasta a las 9 termino yo. No van a decir que dije que ahí va a terminar. Me faltan 10 minutos. I still have 10 minutes. Porque me gusta terminar los viernes a las 9. Pero quiero que ustedes, por favor, siempre piensen lo que está hablando el pastor. Porque cuando el pastor habla, es el Espíritu Santo hablando a través del hombre. Amén. Y fíjense que para estudiar qué es Cristo y quién es Cristo, nosotros tenemos que ir punto por punto. ¿Cuál fue el punto último que hablé? A ver si se recuerdan. Era el resplandor, ¿verdad? Porque algunos de ustedes no me oyen. Es que eso es lo que me duele a veces. Que vengo a contarles cosas que ustedes ni entienden porque ya las expliqué lunes, martes y miércoles. Y usted viene el viernes y a veces ni viene. Entonces, no me vaya a estar reclamando. No me vaya a decir, es que yo no sé las cosas porque el pastor no las explica. Óigame, para que usted entienda bien lo que estoy hablando hoy, tenía que haberme escuchado el lunes, el martes y el miércoles. Y a veces solo hablo 20 minutos. Por lo menos tenga la cortesía de oír el mini mensaje de 20 minutos para que así no tiene ni siquiera que estar tomando apuntes, solo oiga para que cuando venga el viernes se da cuenta que el hermano Carrillo solo está explicando lo que dijo lunes, martes y miércoles. Pero cuando lo pongo a cantar ya lo he oído. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Al llegar domingo sigo con el gozo. Y que si es un dominguero de primera. Y a veces. Entonces, yo quiero que usted vea, porque hay una razón por la cual Dios nos explica todo en la Biblia de lo que es Cristo y quién es Cristo. O sea que todo lo explica la Biblia. ¿Quién es Cristo y qué es Cristo? Y el punto de hoy, porque solo ese voy a cubrir y es chiquito. Vamos a leer Filipenses 2:6.
Filipenses 2:6. ¿Cuántos saben el dicho de tal palo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir de tal palo, tal astilla? ¿Cómo es el papá? Es el hijo. Eso quiere decir. Y si es mujer con la mamá, de tal palo, tía, es igual que la mamá. Ahora fíjense, pues, porque todas estas cosas son importantes. Si tú entiendes que fuiste creado en Cristo Jesús, ya te expliqué en otros mensajes que tú eres creado, hecho y formado. Tienes que saber eso. Hecho en Adán, formado del polvo de la tierra, pero creado en Cristo Jesús. Entonces, tus tres partes, tú eres tripartito. Tus tres partes. Una es creación. Les dije que yo no estaba de acuerdo con Orígenes que las almas son eternas porque nosotros no teníamos alma en la preexistencia, pero sí éramos espíritus. Si la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus, Él es tu papá. ¿Amén o no amén? Entonces en creación nosotros somos espíritu, no somos alma. Ahí es donde ya se chanfleaba Orígenes, porque nunca puedes enseñar que en la preexistencia tú eras alma, porque tu alma es tu parte psicológica. Tu espíritu es tu parte espiritual y tu cuerpo es tu parte física. Por eso es que tenemos que ver con claridad todas esas cosas. Agarran el polvo de la tierra y hacen un muñeco chulo como tú. Aunque te rías, Milton, pero hicieron un muñeco bonito del polvo de la tierra, un muñeco bonito. Y como tú eres un espíritu preexistente, vas a entrar ahí y vienes con problemas, porque los problemas de nosotros no son terrenales. Nuestros problemas son espirituales. Nosotros venimos de allá como un espíritu problemático, pero lo soplan. Y en ese muñeco dice que cuando entra el soplo resulta un elemento que se llama alma viviente. Tu alma es algo psicológico. Y tu alma incluye tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad. Pero siendo espíritu, tú tienes intuición, tienes comunión y tienes conciencia. Fíjate, la conciencia pertenece a la esfera celestial. Y en la esfera celestial, siendo tú un espíritu preexistente, allí es donde tuviste problemas. Muchos no entienden la Biblia, hermano. Y no lo digo por orgullo ni vanidad, porque Dios sabe, sino con humildad, que gracias a Dios, cuando Dios te abre tus ojos. Pero aquí siendo espíritu, ahí no tienes cuerpo, ni tienes alma, pero pudiste fracasar. ¿Qué es la intuición? Que no hay lenguaje ni voz. Pero un día sin lenguaje y voz le dice al otro día, hey, ya son las 5 de la mañana, alístate porque te toca el turno día martes. Dice la Biblia que ellos se hablan. El lunes le dijo a martes que le dijera a miércoles que el jueves se había casado porque el viernes no llegó el sábado. Vale. Ustedes se ríen, pero dice, un día emite palabra a otro día. No hay lenguaje ni es oída su voz. Pero ellos se platican. Yo pienso que el lunes tiene un reloj
Y a las 6 de la mañana se acabó y ya le dice al martes, no, desde las 12 de la noche habla. Desde las 12 le dice un día al otro, hey, tu turno. Eso se llama intuición, donde no hay lenguaje ni voz, nosotros nos comunicábamos por intuición. Imagínese que usted se pueda comunicar con alguien por intuición. Usted le dice lo que quiere y no hay lenguaje ni voz y se comunica. Por eso es que hay comunión en el Espíritu, porque nosotros teníamos como espíritus una comunión íntima con Dios. Íntima. No nos tenía que hablar. Aquí es donde nos tiene que hablar. Porque aquí fue en el huerto del Edén que dice, Adán, ¿dónde estás? Pero allá arriba, Adán, no le decían, Adán, ¿dónde estás? Solo pensaba Dios dónde está Adán y lo llamaba en su pensamiento y Adán ahí estaba. Y como cuando uno no tiene cuerpo, uno viaja a la velocidad de la luz. Sí, lo único que a nosotros nos impide viajar es el cuerpo. Pero nosotros podemos viajar como espíritus. Si yo quiero ahorita mismo estar en Ambato, ahí voy a estar. ¿Y saben cómo lo prueba Dios? Agarre ese teléfono y llame a la hermana Elenita ahorita y va a ver que usted está allá con ella. Claro. Ay, perdón. Ese aparato sirve para entender que nosotros podemos ir a donde nosotros querramos. Pero lo que nos impide es el cuerpo. Entonces, ese elimina el cuerpo. Y de espíritu a espíritu tú hablas. Tú ahorita podrías estar en Michoacán si quieres. Agarra tu teléfono y habla con tu mamá y vas a ver que allí al oído de ella estás y le hablas. Hi, mami. Háblame en español, gringa. Que hi ni que... Lo único que nos impide a nosotros viajar es el cuerpo. Pero nuestra voz, y nuestra voz es nuestra persona. Está donde quiera que quiera estar. Porque Dios le dio al hombre sabiduría para que inventara esos aparatitos. ¿Están asustados ustedes? Y eso que no les estoy dando ninguna cosa inentendible. Pero las almas no son eternas. Los espíritus sí son eternos. Por eso dice que cuando nosotros nos morimos, nuestro espíritu se va con Dios, quien lo dio. De allí proviene, del mismo Dios, viene nuestro espíritu. Entonces, para terminar, ya me pasé, ¿verdad? Ya me pasé. Hombre. Les prometo que ahorita vamos a ver, ya me pasé. O sea, 1 minuto me pasé. Seguimos el domingo. Seguimos el domingo.